Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí comienza Colombia al Día. Yo soy Enrique Córdoba y me complace tener como invitada hoy a una diseñadora, a una escritora, una autora reconocida con premios en muchos lugares. Así que Susana Higuera Martínez, me complace que estés aquí. Muchas gracias. Muy premiada, ¿no? Gracias. Qué rico empezar el 2023 así, con el pie derecho, y gracias por la oportunidad de estar aquí en este programa. Bueno, naciste en Cali y viviste hasta qué época en Cali? Nací en Cali, viví 3 años y a los 3 años me extrayeron de mi Cali. Estuve después viviendo con mis padres en Ecuador, en Quito, una ciudad muy hermosa, durante más de 20 años. Visitando Colombia en las vacaciones, regresando, pero mis estudios, por ejemplo, la escuela, las amistades, todo, pues fue realmente, yo tengo muchísimo de Ecuador en mí, incluyendo una preciosa hija de 23 años. ¿Y qué recuerdos quedan de esa Cali, de ese Ecuador, de esos tiempos? Tengo un recuerdo muy especial de viajar todos los años, como te decía, en el verano, por tierra, porque a mi querida mamacita no le gustan mucho los aviones, y en ese momento era determinada de que no se podía montar en un avión. Entonces viajábamos por tierra y ni siquiera era en carro particular. Era tomar un bus desde Quito, primero hasta Tulcán, y luego pasar la frontera, el puente Rumichaca, pasarlo caminando con maletas, así, salir del Ecuador y entrar a Colombia, y luego desde Ipiales pues ir bajando subiendo hasta Cali, pasando por Popayán, que es el pueblo de mi papá, mi familia paterna es payanesa, y hasta llegar a la Cali Bella, en donde normalmente cada verano pasaba por lo menos 2 meses, recogiendo otra vez mi calor del valle. Qué maravilla. Pues mira, me has transportado. Yo viví en el Ecuador mucho tiempo, fui diplomático en Quito y en Guayaquil, y claro, cuando podía, entonces venía desde Quito conduciendo en mi auto hasta Tulcán, pasaba la frontera, llegaba a Ipiales, llegaba a Pasto, hice viajes desde Quito, Bogotá. La mitad del camino está cerca de Popayán, más acá del Patilla, de manera que ahí hacía... El Patilla. Bueno, y en esa época ir por el Patilla durabas horas y de pronto te encontrabas un bus que venía en el camino, en la ruta contraria, de manera que no era tan frecuentado. Gratos recuerdos tengo de esa ruta. Gratos recuerdos, especialmente parar en Popayán a comer tamales de pipián y los helados estos de mora riquísimos, así que no, y por supuesto llegar a Cali a disfrutar. Y bueno, siempre como que ese sentimiento desde muy pequeña, siendo inmigrante toda mi vida prácticamente, de no sentirme suficientemente ecuatoriana ni suficientemente colombiana. Siempre había como que, ¿dónde está mi casa? Yo llegaba a Colombia, me sentía en casa, quería regresar a mi casa. Y llegaba a Quito y añoraba Colombia. Entonces siempre ha sido como que un poquito ese juego. Familia lejos, mis hermanos, yo soy la menor de 5. Mis hermanos también iban y venían porque ellos me llevan bastante edad. Solo mi hermana Margarita, casi que también fue como que, ok, no tenemos opción, pero los demás sí estaban como que viajando todo el tiempo. Entonces siempre he tenido familia lejos, a pesar de que ahora que escribo y que escribo cuentos, me he dado cuenta que quizás la que ha estado lejos he sido yo. Susana, como narradora, ¿en tus libros evocas esas vivencias en el Ecuador? Por supuesto que sí, por supuesto. Yo escribo ficción, o sea, digamos que lo más cercano a una realidad o a una no ficción es la poesía. Sin embargo, todo tiene su tinte imaginario, su tinte fantástico, pero el que diga que escribe ficción y no lo basa un poquito en sus experiencias, pues está diciendo mentiras. Algo tiene un poquito de realidad.
Y a mí me gusta mucho precisamente reconocer y destacar toda esta oportunidad que yo he tenido de nutrirme de diferentes culturas, de diferentes acentos, de diferentes dialectos, de amar la comida de diferentes regiones y de diferentes países. Y bueno, ahora que estoy en los Estados Unidos ya cerca de 17 años, no, ya 17 años, porque vine en 2005, pues sí, sigo llenando, digamos que mi maleta mental de todo este equipaje maravilloso de la cultura de todas partes. ¿Y cuál fue el giro que te llevó a convertirte en escritora? Ay, creo que más que convertirme en escritora, darme cuenta de que era escritora, era lo que hacía falta. He escrito desde muy pequeña, desde joven, digamos que un poco más para mí en el colegio, siempre participando en cosas donde hubiera algo creativo, y teatros, y mandar algunos cuentos, mucha pintura, mucho arte, y terminé inclinándome por el diseño gráfico, pensando que era como que lo que podría resonar más. Y sí, tengo una carrera bastante buena en haciendo diseño gráfico, ejerzo desde que salí de la universidad, y esa escritura, digamos que era como una parte personal. Escribía poesía para mí, con un seudónimo, no le decía a nadie que escribía poesía, y bueno, un día ese seudónimo se convirtió en el nombre de mi primer libro de poemas, que es Clara. Estamos hablando de este libro. Estamos hablando de Clara. Este es un libro que surgió de una idea mía de recopilar todos los poemas que tenía regados por todas partes, desde escritos a mano, impresos, escritos a máquina, de computadoras viejas, disquetes, para que no le pongamos edad a la cosa. Pero mira, aquí está la respuesta a una pregunta que te iba a hacer. Clara soy yo, e indudablemente eres tú. Mientras caminas pensando en tu vida o en tu muerte, morir no siempre significa dejar este mundo. ¡Qué maravilla! Esto lo escribiste ¿fue tu primer libro? Sí, fue mi primer libro. Fue mi primer libro, una compilación de poemas que hablan mucho de mí y de un proceso maravilloso de ir desde la penumbra hasta la claridad. Bueno, luego, no sé si estoy con el tiempo ubicándolo en el momento preciso. Las palabras tienen poderes mágicos. Lo que escribo en la arena. Este salió en 2020. Antes de este salió mi primer libro infantil, Lala, una lagartija diferente, que ahora ya tiene 2 tomos. El primero se llama Lala, una lagartija diferente, y el segundo es Lala y el charco de la piedra. ¿Qué es este? Ese es el charco de la piedra, exacto. El primero es el otro, que se llama Una lagartija diferente. Hasta ahora ha recibido ya 3 premios en la categoría de libros inspiradores para niños, educativos, 5 estrellas en Reader's Favorite de acá de Estados Unidos. Entonces me ha dejado muchas satisfacciones. Está publicada en España con una editorial en Zaragoza y también en Colombia con la editorial Paldux. Además tiene el respaldo de que está asociada a Encanto, la película de Disney. Bueno, Lala no. Encanto llegó después, y pienso que llegó precisamente porque Disney Publishing, que es la compañía que se dedica a producir libros basados en las películas que saca Disney en sus largometrajes, me contactó precisamente porque estaban buscando una autora bilingüe para escribir su primer libro, y hasta ahora el único libro bilingüe basado en la película Encanto, y ese libro es El don de una familia, The Gift of Family. Esa película Encanto es una de las mejores recreaciones de la vida colombiana. Es una belleza, porque aparte de eso pudieron encapsular todo lo que es las diferentes regiones de Colombia en cuanto al vestuario, la comida, el comportamiento de los personajes, el folclore, y algo muy maravilloso que es dejar a la vista del mundo todo lo hermoso que tiene Colombia, y al mismo tiempo dar a conocer tantos asuntos interesantes que tenemos que nosotros reconocer de lo que son las estructuras familiares
en nuestros países latinoamericanos, esta familia, un matriarcado en donde hay muchos problemas que no se dejan ver, porque es más importante verse bien y lucir como que no hay nada malo, que tenemos todo una magia por detrás, pero en realidad por detrás hay algunos problemas. Ese es un capítulo bien complejo en la vida colombiana, ¿no? Las mamás les toca asumir el rol de papás y mamás, de proveedoras, de guías, criar a los hijos solas. Criar a los hijos. Mira que en países que han tenido tanto problema de desplazamiento por la violencia, madres que han quedado solas y que han tenido que asumir ese rol, estando preparadas o no, a la fuerza básicamente se preparan, y eso pues causa, bueno, no solamente una estructura familiar fuerte, digamos, sólida, pero también con un poco de traumas y de situaciones sin resolverse que pueden causar incluso conflictos en las nuevas generaciones, ¿no? Esa es una de las fuentes de problemas, de conflictos en la sociedad colombiana. Sí. Hogares atrofiados porque es a la mamá a la que le toca. La mamá no está preparada para asumirlo todo. Exactamente. Y no puede dejar de asumir su rol de ser fuerte, y en ese momento de asumir la fortaleza se olvida que tiene que tener su lado sensible para criar también a sus hijos, a sus nietos y a los que vienen en camino, ¿no? Bueno, seguimos hablando de tus libros. De estos que tenemos aquí, ¿cuál es el que consientes más? Definitivamente Lala. Y podría todo el mundo decir, pero ¿y cómo? Pero ¿y el de Disney? Por supuesto, mira, el de Disney me ha catapultado de una manera increíble, me ha dado una visibilidad que primero no me la esperaba, porque esto llegó a mí de una manera muy, muy casual, y casi como un cuento de hadas. Mi propio cuento de Disney me llegó a mí un día. Sin embargo, Lala es precisamente quien abrió este camino y que me hizo entender por qué quiero escribir y por qué quiero seguir escribiendo y seguir publicando, no solamente para niños, sino para diferentes audiencias. Y es que considero que escribir con propósito es mucho más que escribir simplemente por vender o por volverse famoso o por tratar de buscarse un contrato con Hollywood o algo así. Creo que el propósito de cambio, el propósito de poder dejar un legado y un mensaje importante en las familias y en las personas que lo pueden necesitar, es algo que te lleva a hacer las cosas bien y a que después te caigan estas cosas bonitas, ¿verdad? Porque si uno pone algo positivo, pues puede sembrar algo positivo también. Muchas personas que te están viendo tienen en su mente, yo quiero escribir un libro, quiero escribir el libro de mi vida, porque todos creemos que nuestras vidas son lo máximo y lo que hemos vivido, padecido, sufrido, disfrutado, no lo ha hecho otra persona. Y queremos dejar eso plasmado. Y otros quieren escribir para niños o de distintos temas. ¿Qué puedes decirles a ellos? Yo pienso que escribir es una necesidad que si la tienes, no la puedes reprimir. Sea cual sea la razón, tienes que encontrarla. Una vez que defines ese propósito, vas a encontrar también el camino y la vía para poder comunicar lo que deseas. No tiene nada de mal querer escribir sobre la vida de uno, porque incluso teniendo una vida compleja, con muchos problemas, con muchas situaciones difíciles, o una vida maravillosa, con un montón de virtudes y cosas fabulosas que te han pasado, todo puede ser una ventana para alguien que no sabe cómo decir esas cosas. Me refiero al lector, cuando se llegan a identificar con un autor o a darse cuenta que lo que están leyendo les pasó a ellos y ellos pensaban que eran la única persona que estaba pasando por una situación así. Y cuando quieres escribir para niños o para adultos o para jóvenes, lo importante es que lo hagas con la convicción y con la idea muy clara de cuál es el propósito, la razón por la que lo haces, y que te lances a la piscina, o sea, lánzate directo de clavado, rodéate de personas que estén en la misma situación,
también escribir, una cultura, como que digamos que un gremio de escritores es maravilloso. Me atrevo ahorita a traer a colación a Mi Libro Hispano, una organización de la que yo soy miembro y tú también, y realmente es algo que nos ha ayudado a nosotros como escritores. Yo llegué con Clara bajo el brazo y pues es un libro muy rudimentario, digamos. Yo misma lo edité, yo misma lo diseñé, lo hice en colaboración con otra escritora ecuatoriana, poeta también, Gabriela Cárdenas, que ahora también se ha unido a la organización. Y desde Clara hasta lo que hago ahora, yo he crecido mucho. Y ese crecimiento no hubiera sido posible si cuando llegué con Clara me hubieran cerrado la puerta. El haberme unido a otros escritores mucho más profesionales, digamos, con mucha más experiencia que yo, y aprender de ellos, nutrirme con las experiencias y lanzarme al ruedo, pues yo no estaría donde estoy ahora y sobre todo no tendría las cosas tan claras. Así que yo los invito precisamente a eso, que si quieren escribir, lo hagan, no se dejen reprimir esa idea y ese sentimiento y que se rodeen de personas que puedan nutrirles esta pasión. Hacemos aquí un alto para reconocer a Pilar Vélez, nuestra fundadora del Mi Libro Hispano, que ha logrado agrupar un grupo internacional de amigos que nos gustan las letras, las palabras, trabajar con las palabras y con los cuentos y los viajes y las ideas y la novelística, la narrativa de muchos lugares del mundo. Y a través de esta organización, pues estamos conectados, nos colaboramos unos con otros, vamos a ferias, en fin. ¿Estuviste en Colombia en la Feria de Cali? Cuéntanos. Precisamente estuve en la Feria Internacional del Libro de Cali. ¿Cómo te explico lo que yo sentí? Yo estaba flotando en las nubes. Imagínate estar invitado a tu propia casa, en donde hace pocos años te sentías como que lo que te contaba, llego a mi casa, es mi casa. Tengo un cuento en el libro Lo que escribo en la arena, que se llama Lejos, en donde yo hablo de que no reconozco las páginas del diario, que supuestamente es mi diario cotidiano, pero yo ya no estoy, me extraje de esa rutina. Y regresar después a cambiar esa Colombia, a moverle el piso a esa Colombia con mis versos, con mis cuentos y con mi propósito de querer llevar la lectura y los buenos mensajes con los libros. Me sentí, primero es un privilegio estupendo, fui invitada, me incluyeron en toda la programación, no solamente en el recinto ferial, que era el maravilloso Boulevard del Río Cali, sino que además hicieron un esfuerzo por llevar la feria del libro a los municipios aledaños del Valle del Cauca. Mucha gente que no puede ni siquiera soñar con ir a Cali a entrar a la feria, porque pues no pueden, están trabajando, no tienen la posibilidad. Bueno, pues la feria fue hasta ellos. Entonces, muchos de los escritores de Mi Libro Hispano, porque fuimos con una delegación de casi 20 escritores, pudieron visitar diferentes municipios y diferentes escuelas, bibliotecas, colegios, universidades y por supuesto estar ahí pues en las dos casetas que tenía Mi Libro Hispano, compartiendo con la gente que se volcó a las calles. Cali tiene una cultura muy buena de asistir a estos eventos que son culturales, y me dio mucha satisfacción estar en medio de todo eso, sentirme caleña al 100%. Te recuerdo entonces este texto. Cuando el sentimiento de la distancia existe en ti desde que tienes uso de razón, se amalgama con tus huesos, entiendes sus razones, pero no las reconoces. Se pasea por tu mente como recuerdo de la infancia y hasta te embarga de una nostalgia dulzona que huele a agua de panela y sabe a caña. ¡Qué belleza! ¿Ah? Gracias. Esa es un poco mi transfiguración, digamos. Si puedo hablar de una virtud, digamos, es que me sé adaptar. Me he podido adaptar a los diferentes lugares en donde he vivido, a las diferentes situaciones que se me han presentado, personales, profesionales, familiares, y digamos que como el camaleón de un cuento me he ido como que mutando y adaptando y cambiando pues para
para no dejar esta esencia. Sin embargo, ese cuento, como todos los de este libro, están acompañados de una cita de diferentes autores, y hay una que yo repito mucho porque es importante cuando uno está en este momento de dudas, de que no sabes qué es lo que quieres hacer, o de que te la pasas, digamos, imitando a otros, ¿verdad? Y no encuentras tu razón de ser, tu verdadero yo. Es una cita de Alejandro Jodorowsky que dice que con tristeza el camaleón se dio cuenta de que para conocer su verdadero color tenía que posarse en el vacío. Qué maravilla. Soy amigo de él y de su hermano. Uf, ay, dile por favor que yo repito esa cita. Sí. La tengo en mi libro y la repito todo el tiempo porque es maravilloso. Yo me encuentro motivada todo el tiempo a lanzarme al vacío porque lo he hecho varias veces. Y sí, claro que te atropellas un poquito, pero caes en tus 2 pies, en mi caso, como los gatos, en las 4 patas, y sigues adelante con lo tuyo, te adaptas y puedes sacar arriba tu resiliencia. Bueno, Miami, ¿cómo te recibió Miami? ¿Cómo disfrutas a Miami? ¿Qué estás haciendo? Miami es un banquete de dialectos, otro cuento que está por ahí. Es mágico. Es el lugar en donde puedes precisamente revolver todas estas culturas, todos estos, esta pasión por los diferentes países, y en donde sientes fuera de tu país el amor por tu país y el amor que sienten los demás latinos y los demás, no solamente latinos, hispanos y también de otras nacionalidades, añorando a su tierra y al mismo tiempo haciendo de esta su casa. A mí me parece una ciudad muy bella, me gusta mucho este choque cultural. Vivo aquí ya, como te decía, hace 17 años. Trabajo en una compañía que me ha acogido también desde que llegué. He podido ejercer mi carrera de diseño gráfico con muchas satisfacciones, y bueno, ahora que estoy visitando todas estas posibilidades de seguir escribiendo y de seguir publicando mis libros, también me ha dado muy buenas sorpresas de haber encontrado una cultura literaria bastante importante que realmente cuando llegué no sabía que existía. Qué bien. Es Susana Higuera Martínez, autora, diseñadora, que ha recibido muchos reconocimientos, y esta es una forma, a través de nuestro programa, de decirle que estamos muy orgullosos de ella, de su trabajo, y además que es mamá, tiene familia, trabaja, escribe y es entrevistadora también de una sección de nuestro libro, Mi Libro Hispano. Hace una labor, realmente eres una hormiguita, haces de todo, ¿eh? Sí, eso dicen. Bueno, la verdad es que no me puedo estar quieta. Y como anécdota, fíjate que ahora por lo menos ya le encuentro una razón física y química, porque esta inquietud que siempre he tenido y esta necesidad de estar haciéndolo todo al mismo tiempo, viene de que hace un par de años apenas me diagnosticaron con déficit de atención e hiperactividad, que obviamente en nuestra época de crecer, que se le iba a ocurrir a los papás de uno ponerlo a analizar eso, ¿verdad? Entonces, pues muchos adultos ahora se dan cuenta que crecieron sin ser diagnosticados, y el diagnóstico en realidad lo que te ayuda un poco es a entender tu proceso mental, emocional, y también a ser un poquito más amable y generoso contigo cuando te equivocas o cuando no logras hacer las 10 cosas que quieres hacer, en vez de decir, ay, no lo hice porque soy tonto, porque no tengo la capacidad, sino porque, bueno, es parte de tu esencia y es simplemente navegar diferentes posibilidades para seguir cumpliendo tu objetivo. Pero toda esa hiperactividad la vuelco a todos mis proyectos, a mi trabajo, a mi familia, y ahora que estoy colaborando con Mi Libro Hispano desde hace 4 años, 5 años ya. Mi Libro Hispano tiene 8 de haber sido fundado, este año cumplió los 8 años de fundación, y yo estoy muy orgullosa de haberme encontrado con Pilar Vélez y de poder estar, digamos que de la mano de ella, a su lado, impulsando esta hermosa labor que tiene todo el equipo de trabajo, y
y lo importante que es reconocer nuestro idioma español, la literatura en español y a nuestros autores latinos e hispanos. Susana, tú me estás haciendo pensar de que yo tengo una serie de déficits, ¿no? Deficiencias que las escondo bajo el sello de que soy un despistado, ¿no? Mira. De manera que, mira, a estas alturas de la vida yo no voy a ir para que me diagnostiquen qué es lo que tiene, ¿no? Yo lo que tengo claro es que tengo que disfrutar todas las horas, todos los días, y el tiempo no me alcanza para hacer tantos proyectos e ir a tantos lugares y visitar a tantos amigos. Claro, mira, tacharme de despistada, todos mis amigos, mi familia y yo misma, y no necesariamente de una manera buena. A veces te lastimas pensando que estás haciendo algo mal, pero puede que sea de pronto algo que puedes trabajar para mejorar tu calidad de vida más que todo, ¿no? Si lo sabes ya tolerar o asimilar de cierta manera, pues en buena hora, pero si estás pasando un poquito de trabajo y que en realidad todo esto se destapó, digamos, esta olla se destapó un poco en 2020, ¿qué habrá pasado en 2020? Bueno, un sinnúmero de cosas, independientemente de la pandemia, algunas cosas que llevaban, digamos que sazonándome la olla y el agua de la sopa, hasta que pues necesité buscar ayuda, que es lo primero que hay que hacer. Escuchamos ahora muchísimo de personas que se ven sonrientes, felices, bailando, cantando, y que al día siguiente se quitan la vida porque quizás no buscaron ayuda o quizás no supieron que podían hablar con alguien sobre lo que estaban sintiendo. Estamos muy acostumbrados, nuevamente en canto, a pretender que somos mágicos y fantásticos y que no nos pasa nada, cuando quizás por dentro estamos sufriendo. Entonces, busqué ayuda y en este encuentro pues con un poco de situaciones descubrí esto del ADHD en inglés, déficit de atención, y bueno, lo he tomado como algo positivo en realidad, el poder trabajarlo ahora y también el poder hablar de ello, que ya es importante dejar ese tabú de no hablar de la salud mental o de los problemas de salud mental, para que sepan que no hay nada malo con eso. Más bien, cuando uno se rompe un pie, pues se pone un yeso. Cuando tienes un problema de salud mental, te pones un yeso también, en otra parte. Fenomenal. Susana Higuera Martínez, gracias por haber estado aquí. Ustedes, yo creo que también han disfrutado esta historia de vida, de éxito, de una mujer creativa, escritora, ama de casa y una valiosa integrante de Mi Libro Hispano. Gracias por haber estado aquí. Seguiremos esta charla. A ustedes, pues yo sigo con mi síndrome de estar en todas partes, de querer siempre estar viajando para contarles lo que le pasa a la gente en otros lugares. Nos vemos la próxima semana, aquí en su canal 17 a esta misma hora. Enrique Córdoba les desea felicidades. Chao.